Habacuc capítulo 1. Todas las Biblias lo tienen. Persistan y no desistan. Habacuc capítulo 1, versículo. Aunque el producto del olivo falte. Dice la palabra de Dios. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Vamos a dejar hasta ahí, luego vamos a continuar. Señor, en esta mañana quiero poner delante de tu presencia mi vida, primeramente, Señor, para que seas tú, Dios, el que se mueva, Señor, con poder a través de mí, Señor, que yo solo sea ese instrumento tuyo, Dios. Y, Señor, también pon disposición en el corazón de cada persona que hoy ha propuesto en su corazón estar en este lugar, para que seas tú mostrándonos, Señor, las verdades que hay en tu palabra, las verdades, Señor, que nos dan entendimiento, que nos dan sabiduría, Dios, que nos ayudan a afirmarnos en la fe, que nos ayudan a estar perseverantes aún en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. Yo te doy pues gracias en esta mañana, te pido que seas tú dándonos cobertura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Habacuc es un libro corto realmente, solo tiene 3 capítulos y básicamente es un libro que se trata de una conversación, pudiéramos decir, un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. De eso tratan básicamente estos 3 capítulos, donde el profeta le hace a Dios preguntas muy puntuales, fue lo que acabamos de leer. Él le hace preguntas muy puntuales y también Dios le responde de manera muy puntual. Y pues podemos ver ahí para comenzar que esta conversación que el profeta Habacuc tiene con el Señor comienza con una queja, o con varias. La conversación comienza, Habacuc le está presentando quejas a Dios. Como observamos ahí, él le dice: Señor, ¿hasta cuándo he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú salves? Entonces Habacuc inicia su diálogo con el Señor presentándole quejas, y por eso la prédica de hoy se llama de la queja a la alabanza, de la duda a la fe. Ese es el proceso que el profeta Habacuc hizo en este corto diálogo que tuvo con el Señor, y la idea es que nosotros hoy aprendamos también a pasar de la queja a la alabanza, de la duda a la fe, porque estamos en una época donde definitivamente la queja nos inunda, empezando porque está haciendo mucho frío, porque está lloviendo mucho, ¿cierto? Generalmente tendemos a quejarnos, a estarnos quejando, y eso es lo que el profeta hace inicialmente. Él comenzó su conversación quejándose. Entonces es mi oración que así como el profeta Habacuc pudo hacer este proceso, lo podamos hacer también nosotros. A mí me gusta mucho predicar de temas que usted vive, que usted tiene ahí en su casa, que usted que los maneja todos los días, y es ese proceso de que yo en mi casa generalmente estoy hablando de Dios con queja, estoy quejándome, estoy en la vida diaria, en lo sencillo, en lo normal, quejándome. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer la diferencia, tenemos que aprender a pasar de la queja a la alabanza, aún en medio de las situaciones difíciles, porque como vamos a ver más adelante, la situación que el profeta Habacuc que Dios le habló al profeta Habacuc no cambió, pero el profeta Habacuc sí cambió, él cambió. Así tenemos que aprender nosotros a que así las circunstancias nos cambien, aún así se pongan peores, como nos lo dice el profeta tantas veces, esta situación se va a poner peor,
si la situación no cambia, que sea yo el que cambie. Porque delante de Dios y delante del mundo, eso es lo que los creyentes estamos llamados a hacer la diferencia, hacer la diferencia. Entonces, mire, Habacuc le plantea a Dios situaciones muy puntuales. El libro de Habacuc fue escrito, según lo que pude investigar, unos 650 años antes de Cristo. O sea que no fue ayer. Pero resulta que el texto, lo que acabamos de leer, parece como si lo hubieran escrito ayer. No parece como un texto de periódico o de noticia de cualquier noticiero de la televisión. Porque mire lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar qué? Mire lo que dice el versículo 3: calamidades. ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿Por qué veo ante mis ojos tanta destrucción y violencia? Surgen riñas, abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley que le da curso a la justicia, y el impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Esto parece la vida de ahorita, de hoy, de lo que estamos viviendo, de ya. Este escrito parece de hoy. Es lo que estamos viviendo. Así haya sido escrito 650 años antes de Cristo. El profeta Habacuc vivió situaciones semejantes a las que estamos viviendo hoy. Y se planteó preguntas y tuvo las mismas angustias que tenemos nosotros hoy. Él estaba angustiado porque su pueblo él reconocía que estaba en pecado, pero según dice el texto, según lo que nos está hablando ahí, nos habla de calamidades, sufrimientos, destrucción, violencia, riñas, contiendas, injusticias, conflictos de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy? Y tal vez pasó con el profeta Habacuc en aquella época. Pensamos o creemos que otro ser humano puede cambiar estas situaciones. Pensamos que si fulanito, que si peranito, que esto va a cambiar, que esto va a ser mejor, y entonces no nos metamos en política, pero por eso estamos tan polarizados. Entonces, ¿qué vemos que sucede en los tiempos de Habacuc? ¿Qué sucedió? Al igual que en los tiempos del profeta, también nosotros nos preguntamos constantemente: Señor, ¿hasta cuándo? Pues no sé si ustedes, cada que ven noticias, se hacen esa pregunta, pero si uno como que entra en pánico y como dice: Señor, ¿y hasta cuándo? Por Dios, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo tanta desgracia, cuánta sufrimiento, cuánta calamidad, cuánta destrucción, cuánta injusticia? ¿Cuánta injusticia? Esas son las preguntas que creo yo que nos acosan a todos. ¿Hasta cuándo vas a permitir tanta maldad? ¿Hasta cuándo vas a permitir tanta injusticia? Y no solo a nivel de un país o a nivel de un municipio, sino cuántas dificultades, cuánta violencia, cuántas riñas, cuántas situaciones difíciles aún dentro de nuestra propia familia, aún dentro de las familias. Entonces le preguntamos a Dios constantemente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y oramos para que esto cambie. La verdad es que sí, pero las respuestas de Dios a veces no son las que nosotros estamos esperando. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender a entendernos con Dios. O sea, nosotros nos podemos quejar, pero también podemos tener un oído atento para ver qué es lo que Dios responde. Porque lo bonito de este diálogo o de esta conversación no fue que el profeta habló y Dios se quedó callado. Lo bonito fue que Dios le respondió. En el versículo 2 dice, o nos hemos planteado mucho esta pregunta, yo creo que muchas veces, dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Porque hemos escuchado, pues no sé ustedes, pero yo creo que nosotros, yo personalmente, o no sé, haciendo parte del ministerio de intercesión, uno tiende mucho a pedirle a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Dios, escúchanos, Dios, porque no, Dios responde. Pero hemos escuchado también mucho, aún dentro de la misma iglesia cristiana, que a Dios no se le pregunta por qué ni para qué. ¿Cierto? Que porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo que hace, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces a Dios no le pregunten nunca por qué. Pero aquí me está diciendo la palabra que el profeta le preguntó: ¿hasta cuándo? Y luego le preguntó: ¿por qué?
Entonces quiere decir que sí nos podemos acercar a Dios preguntándole hasta cuándo, Señor, o por qué. Porque es que a veces, no sé, somos como muy religiosos y pensamos que entonces yo tengo que, no, hay situaciones no sé a nivel personal cómo se dirijan ustedes a Dios, pero yo generalmente sí le he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Y vemos ahí que el profeta le hace preguntas directas. Uno las pudiera mirar y decir, pero como irreverente, como atrevido, ¿no? Como que el profeta estaba ahí. Y bueno, la expresión hasta cuándo, para mí aquí en este versículo me implica que él tenía tiempo clamando por algo. Cuando yo pregunto hasta cuándo, es como queriendo decir, ya estoy cansado, pero ya cuánto te he dicho, pero ya cuánto te he rogado, pero ya cuánto te he preguntado y nada. Esa expresión me está implicando a mí que él lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios por algo y está agobiado por algo que está viendo, por algo que a él le parece que Dios no lo escucha. Y peor aún, que Dios no está haciendo nada. Y según el texto, la injusticia era el pan de cada día. Según el versículo 3 y 4, la injusticia, bueno, yo creo que en esta época debe estar peor. Pero ahí dice que era la injusticia la que mandaba. Y bueno, uno a veces cuando va a pedir ayuda y le parece que no lo escuchan o que lo dejan ahí, hay veces que uno clama al Señor y pues no sé, yo llevo varios tiempo, como les digo, en el ministerio de intercesión, y una de las cosas que me parece más difícil de este ministerio es esos tiempos donde a uno le parece que Dios se quedó en silencio, que uno ora y ora por cosas y que no pasa nada. Y entonces uno en el ministerio de intercesión no sabe si seguir orando o decirle a la gente paremos ahí porque Dios no está parando. Y uno como que siente que no pasa nada, que no pasa nada. Y esos tiempos son difíciles porque son como silencios, como que Dios, como que uno clama y clama, por ejemplo, por dirección para algo, para una situación económica o algo, y como que no pasa nada. ¿Sabe qué pasa? Que de una vez inmediatamente surge la queja y la duda. Cuando uno ve que Dios no responde, que Dios no se manifiesta, que uno no ve la voluntad de Dios por ninguna parte, comienza a quejarse, comienza a dudar. Dios no me escucha, Dios, ¿dónde estás? Y ni vemos ni entendemos la voluntad de Dios y entonces entramos en confusión. Y yo creo que así estaba el profeta Habacuc. Entonces le dice, el Señor le dicen a uno por ahí, no, esperen el Señor. Y dice, no, es que lo que menos quiero es esperar. Pero dice la palabra de Dios que más adelante vamos a ver que esa es la actitud correcta. Bueno, entonces vamos a ver, en esta situación era en la que estaba Habacuc, cansado de esperar, cansado de preguntar que Dios hiciera algo. La segunda pregunta está en el versículo 3. Dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Y él, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué tengo que contemplar todo lo que está pasando? No sé si sea la pregunta que también nosotros nos planteamos algunas veces, Señor, pero ¿por qué tenemos que ver todo esto que está pasando, Señor? ¿Por qué el aborto, Señor? ¿Por qué todo esto? Señor, ¿por qué los abusos? ¿Por qué la injusticia? Yo creo que nosotros como creyentes debemos de preguntarnos lo que se preguntaba el profeta Habacuc, ¿por qué? Y pues entonces resulta, y ahí viene que hubo una respuesta de Dios. Dios le contestó. Dice el versículo 5 que entonces Dios le respondió al profeta en el versículo 5, solo que la respuesta no fue la que el profeta estaba esperando. Y eso es lo que también a veces nos desanima mucho como creyentes, que le estamos pidiendo a Dios, le decimos que según y conforme su voluntad, pero realmente lo que tenemos en nuestro corazón es, Señor, contéstame según mi voluntad. Y cuando Dios viene y responde según su voluntad, entonces también nosotros a veces nos sentimos un poco confrontados, porque miren la respuesta. Habacuc estaba esperando una solución para todos esos problemas. Y mire lo que le responde el Señor, lo que le responde Dios en el versículo 5. Dice el encabezado, la respuesta del Señor. Y dice, miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días
estoy usando la nueva versión internacional. De pronto es un poquito diferente las palabras con la Biblia que ustedes puedan tener ahí, listo. Pero es que esta tiene la letra más grande y entonces, entonces tengo que ir cambiando, tengo que ir mejorando cositas para no, porque los ojos van también pidiendo, van hablando. Entonces dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Entonces el profeta Habacuc está esperando una respuesta de Dios, una respuesta favorable a sus peticiones. ¿Y qué le contesta a Dios? Voy a hacer cosas que ni usted se las imagina. Yo sí voy a hacer, yo sí voy a actuar, yo sí estoy viendo, yo sí estoy atento, pero voy a hacer cosas que ni usted se las imagina. Y dice el versículo 6, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre sus presas, vienen en son de violencia, ablanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman, son un viento que a su paso arrasa todo, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Esta fue la respuesta de Dios para el profeta Habacuc. Yo sí voy a hacer algo, le voy a traer un pueblo peor que ustedes para que los juzguen. Les voy a traer un pueblo que es más duro que ustedes, que es más cruel que ustedes, que es más malo que ustedes para que los juzgue. Yo no sé ustedes cómo se sentirían, pero a mí me responde Dios una cosa de esa y yo, ay, ¿yo para qué hablé? ¿Yo para qué me puse a abrir la boca? Porque el Señor le dijo, sí, yo sí estoy pendiente de lo que está pasando y sí voy a traer quien los discipline, pero va a ser un pueblo más malo que ustedes. El pueblo dice ahí de los caldeos. Un pueblo dice ahí que es malo, que es un pueblo despiadado, impetuoso, que recorre toda la tierra destruyendo. Ese es el pueblo que yo voy a traer para que los discipline. Y entonces viene ahí el profeta y si al principio estaba confundido, yo creo que aquí quedó, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, Habacuc quedó tan confundido que yo me imagino que él pensó fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Y ahora qué? Pero a veces Dios responde así. A veces Dios en nuestra vida responde así. Vea, yo les voy a dar un pequeño testimonio. A mi hija le ha dado mucha dificultad conseguir empleo. Yo creo que yo les he compartido eso tanto aquí que todos saben eso. Pero ya tiene empleo. Gloria a Dios. Un empleo bueno. Pero al principio de este año, ella estaba clamando, estábamos clamando en intercesión, me ayudaban y todo, clamando por un empleo para mi hija y estábamos porque ya íbamos en marzo y ella decía, no puede ser que otro año pase así, que orábamos, en el ministerio me ayudaban. Bueno, ella ya estaba desesperada y estábamos clamando por un empleo para ella. Y por ahí a principios de abril viene mi hijo, que es el que trabaja, y me dice, ma, me quedé sin trabajo. O sea, la respuesta de Dios a tantas oraciones fue, entre su hija no tiene trabajo, pero ahí le mando a su hijo también sin trabajo. Más encima mi hijo en el otro empleo había fiado a un amigo en una cantidad de plata que ni para qué se las cuento porque me tiemblan los pies. Y entonces sin trabajo, con una fianza, mi hija sin empleo. Y yo, ay, Señor, mire, déjenme decirles, uno en esos momentos, de verdad que la fe flaquea. La verdad que uno siente, Señor, yo clamando por un trabajo para Eliana y se queda sin trabajo Byron, es muy difícil. Más encima él dice, May, no sé dónde vamos a sacar la plata porque yo tengo que responder por esa fianza nos tiene, o sea, esa fianza, esa situación nos estuvo muy complicada nos tiene todavía, de hecho. Pero en esos momentos uno siente que la fe flaquea. Porque uno dice, le oro a Dios por una cosa y él me contesta, Señor, pero entonces es muy difícil. Pero la misma palabra dice, y Dios le dijo al profeta Habacuc que por la fe
es que uno logra avanzar. Entonces, yo he seguido avanzando por fe, así no haya sino arroz y huevo, pero ahí seguimos avanzando por fe. Pero entonces ya Dios bendijo con un empleo para Eliana, ya Byron otra vez está empezando, o sea, pero hay que esperar el tiempo de Dios, pero también hay que esperar los procesos de Dios. Y eso era lo que también el profeta Habacuc tal vez se le dificultaba entender, porque él quería una solución ya. Yo también quería una solución ya, porque pagar los servicios es ya, porque mercar es ya, porque... Pero resulta que Dios dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer en mi tiempo. Pero uno como creyente cree que si no lo hace ya y no lo hace a mi manera, no me está escuchando. Pero no queremos pasar por los procesos de Dios. Entonces, ese proceso a veces es difícil, a veces es duro, a veces es complicado, pero si uno persevera, puede ver la respuesta de Dios como era para bien. Entonces, vamos a continuar leyendo. Dice entonces que esta fue la respuesta del profeta, de Dios al profeta Habacuc. Te voy a traer un pueblo que es peor que ustedes. Entonces el profeta Habacuc, en medio de su sustito, digo yo, pero de haber sentido un gran temor, porque la verdad es que él estaba esperando otra respuesta, comienza a cambiar de actitud. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando hoy de nosotros, que en medio de toda esta confusión que podamos estar viviendo, los cristianos cambiemos de actitud. Y cambiemos de actitud respecto a qué, a cómo clamamos y cómo creemos. Porque estamos a veces tan contaminados del mundo, tan llenos de las cosas del mundo, que estamos tan angustiados como el mundo. Y estamos tan llenos de temor como el mundo. Y tal vez hoy estamos en un día de temor, porque ¿qué va a pasar hoy? Una persona no es la que va a cambiar este mundo, gane el que gane, ni este país. Entonces comencemos a aferrarnos mejor a la palabra de Dios. Entonces ahí dice que Habacuc quería hacer algo diferente por Judá, pero que Dios le dijo, no, es según mi carácter, es según mi soberanía, y yo soy el que tengo el control. Entonces vamos a mirar la actitud que tomó Habacuc frente a semejante confusión. En el versículo del 12 al 14, entonces ahí podemos observar, vamos a entrar al versículo 12 y 14, del 5 al 11, él le dijo qué pueblo era el que le iba a traer para que lo juzgara. Del 12 al 14, miren cómo comenzó entonces Habacuc a quejarse, pero con una actitud diferente, porque él se siguió quejando. O sea, él de todas maneras siguió insistiendo, pero mire que lo hizo de una manera diferente. Mire cómo le dijo en el versículo 12, Señor, le dijo, tú Señor existes desde la eternidad, tú mi santo Dios eres inmortal, tú Señor los has puesto para hacer justicia, tú mi roca los has puesto para ejecutar tu castigo, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento, porque entonces toleras a los traidores ¿por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Entonces mire lo que le está diciendo ahora el profeta Habacuc. Está diciendo, Señor, usted como es de bueno, Dios, usted es bueno, usted es santo, usted es eterno, usted es todopoderoso, usted es fiel, usted es inmortal. ¿Va a dejar que una gente más mala venga y me juzgue a mí que no soy tan malo? O sea, ya Habacuc cambió como no, pero Señor, no, pero es que nosotros no somos tan malos realmente. Y a veces nosotros también pensamos así, Señor, pero yo pensaba, pues, yo les voy a comenzar aquí pecados. Yo pensaba eso cuando oraba por el trabajo para él, pero Señor, le das trabajo bueno a otros y que son más impíos y más malos que yo y más perversos. ¿Y porque yo que estoy clamando por un simple trabajo? Entonces me le quitas a Byron el de él. O sea, yo sí me atreví a reclamarle así, pero yo no soy tan mala. Yo me sentí como Habacuc, pero Señor, pues yo estoy clamando por algo que no es tan difícil para ti, Señor, pues ¿qué te cuesta un empleo? Pero a veces nosotros queremos hacer que Dios haga nuestra voluntad. Y entonces el profeta también le dijo, Señor, usted cómo es de bueno, cómo es de santo, cómo es de perfecto, va a dejar que esa gente que es más mala venga y nos juzgue a nosotros que no somos tan malos. También a veces tratamos el profeta también trató como de manipular un poquito a Dios,
Como Señor, pero si nosotros son más malos. Usted me dijo que ellos eran más malos que nosotros. Usted mismo fue el que me dijo, ¿cómo va a permitir eso? O sea, todavía seguimos en nuestra mente, en nuestro corazón, tratando de manipular a Dios. Y qué triste que una persona que dice que está en el ministerio de intercesión todavía crea que puede manipular a Dios, ¿cierto? Todavía más triste. Yo sentía un poquito de vergüenza después, pero bueno, porque es que no, así no es. Pero este texto a mí me ha ayudado mucho a entender como toda esta situación. Y dice el versículo 14, has hecho a los hombres como peces, y bueno, ya él le siguió diciendo a Dios como Señor, entonces, no, pues es que, bueno, él trató como de seguir, de ahí, como lo convencía, ¿cierto? Pero resulta que así se fue hasta el capítulo 2. Yo les dije que este libro solo tiene 3 capítulos y que yo voy a tratar de abarcarlos todos porque si no, entonces se me perdería un poquito la idea de todo el proceso de Habacuc, ¿listo? Entonces dice en el versículo 2, mire cómo cambió Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Entonces él le dijo, Señor, usted es bueno, usted es santo, usted es perfecto, ¿cómo va a permitir que gente tan mala nos juzgue a nosotros que no somos tan malos? Pero en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1 le dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Entonces ahí cambió mucho la actitud. Él de pronto dijo, si yo le he dicho a Dios cosas de pronto como que arregle según mi voluntad, pero yo mejor voy a guardar silencio porque él de todas maneras me va a contestar. Ya me contestó la primera vez, vamos a ver ahorita qué me dice. Y dice que se quedó ahí, que me mantendré alerta. Y a veces eso es lo que nosotros no queremos hacer. Le pedimos a Dios una cosa, como no la hace según nuestra voluntad, no le queremos ya seguir clamando a Él. Ya tratamos de solucionar según nuestras propias fuerzas, según nuestras propias situaciones. Yo en mi desesperación estaba tocando puertas en todos lados para Eliana. Y ella me dijo, ma, yo voy a esperar, porque usted misma me ha enseñado que hay que esperar en Dios. Yo ya mandé hojas de vida, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. Pero no se desespere, ma, yo no me voy a meter a cualquier lado. Ella me enseñó a mí a aprender a mantenerme alerta. Mantengámonos alertas. Pero uno quiere desesperarse, uno quiere salir corriendo. Y dice en el versículo 2, y el Señor le respondió. Entonces él estuvo alerta y el Señor le respondió. Y mire lo que le dijo el Señor, escribe la visión y es que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardarse, espérela porque sin falta vendrá. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Siéntese ahí a esperar, pero igual lo voy a hacer como yo ya lo tengo dispuesto. Siéntese ahí a esperar porque va a ser como yo lo tengo dispuesto. Cuando Dios dispone algo, es mejor que no peleemos con Él. Es mejor que lo respetemos. Lo que pasa es que a veces se nos dificulta entender eso, porque como nosotros queremos es la voluntad de nosotros, pero Dios le está diciendo al profeta, igual lo voy a hacer. La clave está en cómo lo vas a manejar. O sea, la situación de este país y de lo que estamos viviendo se va a empeorar. ¿Viene juicio sobre la tierra? Sí, porque eso está decretado en la palabra de Dios. No nos podemos engañar, está declarado que viene juicio, está declarado que está más cerca todos los días, obvio que sí. Y va a venir juicio sobre la tierra, porque Dios, estamos totalmente descompuestos, totalmente descarriados, el pecado cunde y va a haber juicio. Yo no les puedo decir aquí mentiras, yo no les puedo decir sí, hágale, cambie, no, va a haber juicio, va a venir juicio, la misma palabra lo dice. El asunto es cómo vamos a estar parados nosotros a la hora del juicio, porque eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Habacuc, va a venir juicio, ¿cómo va a estar usted en ese momento? Y mire lo que le dice en el versículo 4, ese versículo que tanto conocemos, todos conocemos este versículo, pero en el contexto lo entendemos mejor. A veces lo hemos tomado, casi siempre lo tomamos solito ese versículo, pero aquí dentro de este contexto,
cobra mucho más vida este versículo, porque dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. O en otras palabras, o en la versión que ustedes tienen, más el justo por la fe vivirá. Entonces nos hemos tomado ese versículo, más el justo por la fe vivirá, pero no hemos leído generalmente que el insolente no tiene el alma recta. Y resulta que a veces somos muy insolentes con Dios. Generalmente somos insolentes con Él. Yo les estoy dando mi propio testimonio. Somos insolentes con Dios. Señor, hágalo como yo quiero. Señor, hágalo en el tiempo en que yo quiero. Señor, es que yo lo que estoy viendo es mejor que lo que usted está viendo. Eso es lo que a veces le decimos a Dios. Yo estoy viendo aquí esta situación que usted parece que no la está viendo. Y entonces así en esos mismos términos le hablamos a Dios. Y por eso nos volvemos insolentes delante de Dios. Pero dice aquí, el justo por su fe vivirá. El Señor, Dios le está diciendo a Habacuc, usted tiene que aprender a vivir por fe, en medio de la situación que esté viviendo. ¿Está difícil? Sí, y no la voy a cambiar, la voy a empeorar. Pero usted tiene que aprender a vivir por fe, creyendo en mí. Y después le explica por qué tiene que creer en Él, porque Dios es tan maravilloso que nos explica hasta aún por qué es que tenemos que creer en Él. Y sigue ahí diciendo, de ahí en adelante le explicó, porque entonces el profeta Habacuc como le reclamó que cómo los iba a juzgar con un pueblo peor que él. ¿Sabe qué le respondió Dios? No, es que yo los voy a juzgar a ustedes, pero a ellos también. Porque esa es la justicia de Dios. Porque a veces pensamos que Dios es justo con unos y con otros como que más o menos. Como que está viendo unas cosas y las otras no. Dios no es así. Lo que pasa es que vemos a Dios con los ojos de nosotros, que somos justos con unos y con otros. A unos les perdonamos sus pecadillos, nos parecen pequeños pecados cuando se tratan de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de no sé quién. Pero a otros les andamos duro. De otros sí vemos sus pecados, de otros sí condenamos, sí les andamos duro. Pero Dios está diciéndole al profeta, yo soy justo, yo estoy viendo el pecado suyo y estoy viendo el pecado del pueblo que lo va a juzgar a usted. Y ahí Dios muestra su justicia, su fidelidad, su imparcialidad, que el profeta Habacuc comienza a entender. Dice, va a haber juicio para nosotros, pero también va a haber juicio para este pueblo. Y les explica ahí del versículo 5 hasta el versículo hasta el versículo 20. Si ustedes quieren leer en su casa cómo fue que Dios le explicó que iba a castigar y por qué al pueblo que iba a venir sobre ellos, tómese el tiempito en su casa, guarde el celular, siéntese y lea el libro de Habacuc completico, porque eso nos daría mucho entendimiento de toda la situación. Yo no se los voy a leer porque entonces de pronto, pero hay versículos ahí donde dice, ay del pueblo, ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen, ay del que dice ahí por todo el texto hay como unas especies de quejas del mismo Dios que dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Y más adelante en el versículo 19 dice, en el 18, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano le hace oídos que no pueden, hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiado en sus propios artificios. Hay del que dice al madero despierta y a la piedra muda levántate, aunque están encubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarse, pues carecen de aliento de vida. Y el versículo 20 le dice, en cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. El Dios le dice al profeta Habacuc, mire, es que ese otro pueblo también es pecador, es idólatra. Ahí le está expresando, es un pueblo que tiene imágenes, que maneja la idolatría, pero el único, el Señor que está en su santo templo, delante de ese sí guarda en silencio, porque ese sí tiene, ese sí oye, ese sí ve. Eso es lo que el Dios le está diciendo al profeta Habacuc. Pongan cuidado, porque delante de mí es que tienen que guardar silencio, delante de mí y en mi presencia es que tienen que estar ustedes, no delante de imágenes, no delante de
situaciones que tienen manejando para manejar estas situaciones. Y yo no sé si ustedes han visto las situaciones que manejan los gobernantes, aún ni siquiera aquí en Colombia, para poder llegar al poder. No sé aquí cómo lo habrán manejado, pero han ido a hechiceros, van a una cosa, van a la otra, manejan idolatría para ganar el poder, para pensar que así van a solucionar. Pero Dios les está diciendo, callen delante de mí, el Señor que está en su santo templo, yo soy el que sí oigo, yo soy el que sí veo y yo soy el que sí puedo hacer. Pero el pueblo a veces cae por desesperación en cosas muy difíciles. Entonces el profeta Habacuc, entendiendo esa situación, su corazón se fue como abriendo, como despejando, pudiéramos decir, y dice el capítulo 3 que el profeta Habacuc le contesta a Dios. ¿Qué dice ahí en sus Biblias? ¿Cómo le contestó ahora a Dios? Comenzó reclamando y contestó y terminó. ¿Cómo comenzó? Quejándose, reclamando. ¿Cómo terminó? Orando. Orando. Ya viene el profeta Habacuc con una actitud muy diferente delante de Dios. Y dice que viene en oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Si se les hace rarita esa palabra, pues lo que yo pude investigar es que esta oración de Habacuc también pudo haber sido como un salmo o una canción, y que Sigionot es un instrumento musical que usaban ellos. No voy a profundizar en eso porque no le vi la trascendencia, pero sí se entiende que es una oración o una canción. Y mire cómo cambió el corazón del profeta Habacuc, que estaba angustiado, desesperado, lleno de miedo por todo lo que se venía sobre el pueblo de Judá. Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras me dejan pasmado. ¿Qué creen ustedes aquí que comenzó a decirle, o de qué le comenzó a hablar Habacuc a Dios? Habacuc, si era un profeta, tenía conocimiento de las escrituras, ¿cierto? Partamos de ese principio. Si era un profeta era porque tenía conocimiento de las escrituras o de los rollos de la ley, pues no tenía la Biblia, pero conocía. ¿De qué le estaría hablando? ¿De qué le comenzó a hablar? Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Él conocía la obra del Señor, él conocía todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo él? Comenzó a traer mejor a la memoria, en vez de estar trayendo los problemas, las circunstancias, los afanes, los miedos, lo que tenía ahí, comenzó a traer lo que Dios había hecho en otra época por este pueblo. Y eso es lo que nosotros muchas veces no queremos, o preferimos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en otra época. Yo soy muy olvidadiza, pero Dios conmigo ha sido misericordioso, y yo creo que con cada uno de los que estamos acá. Y se ha manifestado de unas maneras que uno dice, ay, siquiera fue mejor la solución del Señor, siquiera esperé, pero a veces nosotros en nuestro afán, en nuestro desespero, queremos solucionar las situaciones ya, con nuestras propias ideas, porque pensamos que son mejores que las de Dios. Pero el profeta Habacuc dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras me dejan pasmado, realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira ten presente tu misericordia. Entonces ya el profeta Habacuc le dijo al Señor: Señor, si va a hacer su voluntad, de corazón haga su voluntad. Solo le pido, Señor, que tenga misericordia. ¿Por qué podemos clamar nosotros hoy para este mundo impío y perdido? Clamemos por misericordia. Clamemos por misericordia, porque Dios ya tiene determinado lo que va a hacer. Lo que va a venir ya está determinado, pero nosotros por fe vamos a perseverar, dice la palabra. Pero lo que Dios ya determinó, Señor, en medio de lo que usted ya determinó, tenga misericordia. ¿Y por qué debemos orar así? Porque esto también trae paz a nuestro corazón. Es que, pues, si hay cosas que yo no puedo solucionar, hay cosas que no están en mis manos. Entonces, ¿qué es más fácil? Clamar por misericordia, creo yo. Que es mejor clamar por misericordia si hay cosas que yo no puedo solucionar. En tu ira ten presente, Señor, tu misericordia. O
O sea, lo que vaya a venir, Señor, en medio de todo, te pedimos misericordia. Y comienza a decirle, de ti viene Dios, del monte de Paraná, del santo, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Y aquí comienza Habacuc a traer a memoria todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y entonces ahí sí se le refrescó a él la memoria y comenzó a recordar cómo fue Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Todas las proezas que hizo, todos los milagros que hizo, cómo se manifestó, cómo se movió, cómo dice aún en el versículo 11 que el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus tus veloces flechas. En todo caso, él está mencionando todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Que si yo les explicara verso por verso, tendríamos que irnos nuevamente al libro de Éxodo y por allá estudiar cómo fue que Dios hizo toda esa obra maravillosa del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Pero ahí es lo que él trae a memoria, le trae, Señor, yo recuerdo todas tus proezas, todas tus maravillas, cómo eres de justo, cómo eres de recto, cómo eres de santo. Pero a nosotros se nos dificulta mucho traer a nuestra memoria todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todas esas proezas que Dios ha hecho en nuestra vida. El hecho de que estemos aquí hoy, de que no nos hayamos perdido, de que no nos hayamos descarriado, de que estemos perseverando, de que no nos hayamos apartado. Es una gran obra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos tiene aquí hoy. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por gracia estamos aquí, porque Él nos llama, porque Él nos aparta y porque Él nos ayuda a perseverar. Pero nosotros somos olvidadizos, nos olvidamos de toda la maravilla, de todo lo que Dios ha hecho. Y dice el versículo 15, el versículo 16 del capítulo 3, cuando ya Habacuc conversó con Dios, le expuso sus quejas, Dios le respondió que igual iba a hacer, lo que él iba a hacer ya estaba decidido. Cuando Habacuc comenzó a cambiar su corazón, cuando Habacuc comenzó a entender que él estaba en dependencia de Dios, pasara lo que pasara, mire lo que le dice en el versículo 16, al oírlos estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Y es que si nosotros hablamos aquí de que viene más destrucción, de que vienen más situaciones difíciles, de que viene juicio sobre el mundo, de que está más cerca hoy que ayer, yo no sé si a ustedes también se les aflojan las piernas o si están indiferentes ante, no, ¿qué le hace? Eso es para los malos. No, Dios le está diciendo a Habacuc que eso iba a ser para todos. Habacuc estaba en el paquete. No, él no le dijo, bueno, Habacuc, como usted me llamó y me preguntó y me reclamó, me lo voy a llevar a usted y voy a traer castigo. Ahí no dice por ningún lado eso. A Habacuc le iba a tocar estar ahí. O sea que nosotros, ahí vamos a estar en medio de la tribulación, ahí vamos a estar en medio de las angustias, ahí en medio de la opresión, de la injusticia, y de hecho ahí estamos, ¿o no? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo? Con nuestra actitud. Mire lo que hizo el profeta. Dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Mire que Habacuc no dijo, pero yo me voy a sentar con paciencia porque a mí el Señor me sacó para otro lado. Dice que se va a sentar con paciencia, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá. Pues yo meditaba un poquito en este texto y yo decía, ay, Dios mío, si me oyeran, no sé, en las iglesias donde se predica la prosperidad, cosas así, dirían, ay, pero qué predicación tan negativa. Se va a sentar ahí a esperar, esa no es la actitud de un creyente. Pero pues yo no sé, el profeta dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Pero en el corazón del profeta Habacuc ya sus emociones, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus afanes habían cambiado. No en el sentido de que se habían ido, sino que las estaba viendo diferentes. Versículo 17.
este texto ya sí lo conocemos todos. Yo sé que todos hemos sido ministrados con estos versos. En mi vida han sido de gran ayuda. Unas veces lloro, otras veces me alegro, otras veces, pero son de gran bendición estos versículos, porque yo sé que ministran la vida de todos los que estamos acá, de todo creyente, porque todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Y qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni hayan frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi libertad. ¿Qué sintió el profeta Habacuc? Libertad en medio de la opresión. Yo sé que ustedes me dicen, ay, pero eso no, ¿cómo va a ser eso? Pues sí se puede sentir. Uno sí puede estar tranquilo en medio de mucha confusión. Porque dice aquí, así yo me regocijaré en el Señor. Cuando uno encuentra de verdad consuelo en el Señor, cuando en medio de esas situaciones afanadas usted es capaz de decir, Señor, pero yo voy a seguir confiando, yo te voy a seguir creyendo, yo voy a seguir esperando, yo te creo, yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, uno sí siente descanso. Porque tarde o temprano vemos la obra del Señor. Tarde o temprano Él se mueve, como cantábamos ahora, Él se mueve. Y dice, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc salió del pueblo que iba a ser juzgado. ¿Sí o no? Físicamente se fue, ¿sí o no? La palabra no dice por ningún lado que Habacuc salió, pero dice que Habacuc se sintió libre. ¿Por qué? Yo tengo en quién confiar. Ustedes confían en sus ídolos, en sus cosas, en sus platas o en su economía o en lo que tengan. Yo confío en Dios. Y eso le trajo libertad a Habacuc. Él se sintió libre en medio de la opresión, en medio de todo lo que venía. Él se sintió libre. Ahora dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies ligereza como de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc entendió que él podía caminar en medio de las circunstancias, que es lo que nosotros muchas veces no queremos ver ni queremos aceptar. No queremos andar en medio de las circunstancias difíciles. O queremos retroceder, o nos queremos apartar, o queremos desconfiar, o queremos dudar, nuestra fe flaquea, queremos retroceder, queremos solucionar con soluciones del mundo. Pero el profeta Habacuc dice, me das pies, a mis pies das la ligereza de una gacela y me haces caminar por las alturas. Y yo creo que también ese ejemplo aquí no lo hemos compartido varias veces, que si usted ha visto documentales de Discovery donde usted ve esas cabritas que van caminando por una pared, literalmente. Esas cabritas bajan corriendo por una pared, por un peñasco donde usted si usted pone un pie ahí, pero ellas son capaces de correr por medio de esos terrenos tan difíciles y salen bien porque Dios les puso en sus patas esa forma de poderse desplazar de esa manera. Pero dice que a nosotros nos dio pies con la ligereza de una gacela y me hace caminar por en medio de las alturas, nos hace caminar por medio de las dificultades. Iglesia, yo espero que así la situación se ponga como se ponga, nosotros sepamos caminar como las gacelas. Que cualquier cosita no nos patas arriba, que cualquier situación, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, y caemos en las mismas angustias del mundo, los mismos temores del mundo, los mismos afanes del incrédulo, ponemos nuestra fe en otras cosas. Pase lo que pase, venga lo que venga, la palabra de Dios hoy nos está animando a permanecer firmes. La palabra de Dios nos está animando hoy a perseveren. Créanme a mí que soy el Dios verdadero, el Dios que sí actúa, el Dios que sí escucho y que sí estoy pendiente de todas las situaciones que están pasando. Porque estamos a veces convencidos de que Dios nos dejó aquí solos, de que ¿qué vamos a hacer? Que estos cristianos ahí botados. No, Dios nos está diciendo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí, yo soy el que los fortalezco, yo soy el Señor omnipotente que les doy fortaleza. Pero tenemos que buscarlo. Así vayamos delante del Señor con queja, busquémoslo, aunque sea con queja, a ver si algún día encontramos la alabanza.
Acerquémonos a Dios, así sea como el profeta Habacuc, para ver si algún día terminamos alabándole, porque el profeta Habacuc aprendió a pasar de la queja a la alabanza, de decirle, Señor, ¿qué vas a hacer? A decirle, Señor, usted es omnipotente. No nos quedemos en el proceso, avancemos, tenemos que avanzar por más, tenemos que avanzar por fe. No nos quedemos en la queja, no nos quedemos en la duda, aunque todo esté peor, aunque todo se destruya, aunque no haya nada, aunque no haya que comer, aunque yo no sé qué esté pasando usted en su vida. Yo no sé cuál sea esa circunstancia que en este momento usted dice, Señor, pero ¿por qué no te mueves? Seguro cada uno tenemos una circunstancia así, donde estamos esperando que el Señor se mueva, donde le estamos preguntando, pero Señor, ¿hasta cuándo? Hoy es el día para cambiar de actitud. Y en medio de la circunstancia, en medio de la situación difícil que estemos viviendo, Señor, usted es omnipotente, Señor, usted es muy fuerza, Señor, usted es mi regocijo, Señor, en usted me voy a alegrar, en usted voy a salir tranquilo de aquí, hoy me siento libre. Pero tenemos que creer porque dice la palabra que el justo por su fe vivirá. O sea que lo que nos va a mantener con vida, lo que nos va a ayudar a permanecer, a sostenernos y a seguir adelante es nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Eso es lo que nos tenemos que preguntar cada uno. ¿Cómo está mi fe? ¿Le estoy creyendo a Dios cuando estoy bien solamente? ¿O le estoy creyendo a Dios cuando estoy en la dificultad? Cuando no veo nada, cuando no veo salida, cuando mi situación me pareciera que es la peor de todo el mundo. Cuando pensamos que nadie se duele de lo que estamos pasando. Y nosotros como creyentes nos tenemos que doler los unos por los otros, pero tenemos que aprender a depender de Dios por fe, porque si no, no vamos a lograr permanecer, no vamos a lograr estabilizarnos, siempre vamos a estar de acá para allá, como dice la misma palabra, como las ondas del mar, unos días sí, otros días no. Si estoy bien le creo al Señor, si estoy mal no le creo. Si estoy bien estoy yendo a la iglesia, si estoy mal me quedo en la casa. No podemos ser así, tenemos que permanecer, tenemos que aprender a que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios. Las circunstancias son cambiantes, pero Dios no. Dios es omnipotente y lo que hace es lo mejor. Pero yo tengo que creer eso. Yo no puedo tener una fe débil, yo no puedo tener una fe inestable. Dios nos está llamando hoy a afirmarnos en la fe. Iglesia, ¿cómo está nuestra fe? El justo por su fe vivirá. Vamos a orar al Señor porque si no tenemos fe o está escaseada o está disminuida o está menguada o hoy hemos venido por cumplir, pero no porque creemos, o por, no sé cuál sea su circunstancia hoy. Yo sé que todos tenemos una o muchas circunstancias que nos desaniman, que nos desalientan, que nos llevan al Señor preguntando hasta cuándo, por qué no me escuchas, por qué no haces nada, por qué no te mueves, Señor. Qué bueno fuera que hoy nos fuéramos con esa actitud diferente de decirle, Señor, gracias porque estás pendiente, gracias porque haces lo mejor, gracias porque tus planes son mejores que los míos, gracias porque ves lo que yo no veo.